Del mismo modo que el no muerto es aquel que ha fallecido y vuelto a la vida de forma sobrenatural, la desficción es aquel motivo narrativo en el que la ficción muere para entenderse como parte de la realidad, aunque esta ficción sea intrínseca a su naturaleza. En los últimos años la comunidad hispana de terror en YouTube ha crecido enormemente, especialmente han surgido muchos youtubers que hablan de un género de vídeos y del terror conocido como terror analógico, el cual comenzó su popularidad por 2019 gracias a la representación en vídeos de formato VHS, Super 8 u otros formatos de vídeos de tecnología analógica, o séase, de la época de los 80s o 90s, de historias como las de Five Nights at Freddy's o conceptos como los backrooms, principalmente impulsado por Kane Pixels. También por la aparición de series originales que dieron mucho que discutir y analizar al público durante meses e incluso años, como Local 58, activo desde 2015, el catálogo Mandela en 2021 o Gemini Home Entertainment. Todos estos youtubers han hecho un gran trabajo de divulgación del terror y del arte, pero hay algo que una enorme cantidad ha estado confundiendo durante años. Mires por donde mires, el término es empleado popularmente sin que muchos conozcan la definición. Juego de realidad alternativa. O ARG, Alternate Reality Game. Muchos conocerán este concepto donde una historia es contada a un público, el cual interactúa con la misma para que ésta avance, resolviendo puzzles o reuniendo las pistas que deja el creador detrás. Pero el término se está desvirtuando. No importa cuánta interacción tenga con la audiencia, desde hace mucho tiempo he estado notando que la gente llama a ARG a una enorme cantidad de historias de terror que simplemente carecen por completo o casi por completo de una interacción por parte del público. Hace un año o dos fueron los machinimas, pseudo juegos de realidad alternativa donde los personajes de Garry's u otros juegos ganaban conciencia o se volvían sintientes. Aquí había un mínimo de interacción justificada a través de vídeos preguntas y respuestas, pero realmente la mayoría de estos no calificarían como una RPG debido a la nula relevancia de la audiencia en el desarrollo de la historia. Y luego hay personas, el público en general, que llama a RPG a series como el catálogo Mandela, Petscop, o incluso Omega Mart. El cual consiste únicamente en una serie de comerciales sin pistas o secretos verdaderos en forma de rompecabezas. Los ejemplos son infinitos. Honeylands, Trevor Henderson, Gemini Home Entertainment, los backrooms de Kane Pixels, Unfavorable Semicircle, etcétera, etcétera. Creo que es hora de que alguien explique precisamente qué son todas estas obras realmente. Muchas son exposiciones de arte, otras son coincidencias no gratas. Pero hoy quiero explicarles el verdadero género detrás de la mayoría de webseries que ven y analizan. El nombre que recibe esta agrupación de historias, series o relatos, las características que comparten la mayoría, las convierten en una obra de fanfiction. Sin embargo, antes de que podamos entender y explicar qué es el fanfiction, primero tenemos que entender bien lo que es una RPG, y para eso vamos a remontarnos a la creación de ambos términos, cómo fueron popularizados, y sus referentes. Comencemos. Todo comenzó como toda buena leyenda comienza, con la muerte de Stanley Kubrick meses antes del lanzamiento de Ojos Bien Cerrados. El director había estado trabajando en la creación de una película basada en el relato de Brian Aldiss, Los superjuguetes duran todo el verano, un cuento cuya trama gira alrededor de un niño que tiene problemas para empatizar con su madre, preguntándose si ésta realmente lo ama, y una madre que no puede conectar con su hijo. El giro en la trama se presenta cuando descubrimos que David realmente se trata de un humano artificial creado para reemplazar al hijo que la familia no puede tener hasta que el Estado lo apruebe legalmente. En 1995, Kubrick se dio Inteligencia Artificial, una película basada en esta historia en fase de desarrollo durante casi 20 años, y a Steven Spielberg, quien finalmente la presentaría al público en junio de 2001. Y entonces nació el juego de realidad alternativa como lo conocemos hoy. Pocos lo notaron, pero había un mensaje secreto en el tráiler de la película.
Si se prestaba atención a las letras resaltadas por brillos durante el tráiler, podíamos leer el siguiente mensaje. Adviertan. Janin Sala. Evan murió pecando. En la acreditación solo se hablaba de que Janin Sala era la terapeuta de las máquinas sintientes. En tráilers posteriores, apareció otro extraño mensaje resaltado por líneas y luces. Verano de 2001. Al trasladar la cantidad de líneas a números, se conseguía 40, 33, 21, 51, 22, un número telefónico que, al llamarlo, nos dirigía a un mail de visionary.net. Fue descifrado que el nombre completo al que debía enviársele un mail era madera@devisionary.net, recibiendo así más pistas a través de múltiples mensajes cifrados en líneas de texto que contaban la historia de una persona que fue asesinada durante un viaje en bote. La última pista popular que permitía el acceso a las madrigueras de conejo acerca de Janin Sala y el misterio del asesinato fueron pósters enviados a distintos medios de comunicación de tecnología y entretenimiento, los cuales contenían el mensaje codificado en la parte trasera, remarcando ciertas letras con círculos y otras con cuadrados. Evan Chan fue asesinado. Janin es la clave. Debido a lo irregular de esta estrategia de marketing, apenas 100 personas se dieron cuenta de estos mensajes ocultos la primera semana. En abril el crítico de cine y escritor Harry Knowles recibió un mail de una persona que se hacía llamar Clavius Base, en referencia a Odisea en el espacio, que le pedía que buscase en internet información sobre Janin Sala. Esta noticia fue publicada en Ain't It Cool News, un sitio web dedicado a la promoción, reseña y rumores de películas o nuevos proyectos, con énfasis en la ciencia ficción. Este fue el empujón necesario, ya que de inmediato se comenzaron a descubrir multitud de sitios web relativos a Janin Sala, el más particular, la página de Bangalore World University, una universidad fundada en 2028 en la que Janin trabajaba. En este se descubrió información de contacto para la mencionada, consiguiendo así 2 medios de contacto. Un mail y un número telefónico. Al llamar, Janin refería a un sitio web familiar, donde finalmente se encontraría información acerca no solo de la profesora especializada en inteligencia artificial, sino además de toda su familia, humanos modificados genéticamente y con implantes de inteligencias artificiales. Entre ellos, hallamos a Evan Chan, y la página oficial de la familia Chan, donde encontramos el nombre del barco donde este murió. Cloudmaker. Los debates sobre qué había ocurrido con Evan Chan, quién lo había asesinado y por qué se focalizaron en Yahoo, formando un grupo de investigadores del misterio tras inteligencia artificial. Cloudmakers.org, un grupo de personas que recolectaban información y pistas para descubrir la verdad tras el asesinato de un hombre de 2142. Este sería el primer ejemplo formal de una RG, y fue llamado La Bestia, en referencia al hecho de que una lista de archivos del proyecto originalmente contenía 666 archivos. Me encantaría contar toda la historia detrás de este ARG, pero hay 2 detalles. Este no fue el juego de realidad alternativa que le dio nombre al género exactamente, y hoy no estamos para hablar sobre The Beast. El juego finalizó tras 3 meses, poco después del estreno de la película, y los medios comenzaron a llamar a este tipo de campaña de marketing beasting, en referencia al juego que había reinventado el marketing alternativo. Varias compañías comenzaron a realizar proyectos similares, pero quizás lo más importante fue la subsistencia de Cloudmakers, el grupo de jugadores formado por cientos de miles de personas, quienes decidieron adoptar este género de narrativa para crear sus propias experiencias, empezando por un proyecto que fue llamado Lokiao. En orden para poder aumentar el margen de la comunidad sin colapsar los grupos y foros en Yahoo, Sin Stacy y Steve Peters crearon los 2 sitios web que se convertirían en el centro de actividad para la comunidad de jugadores, ARGN y Anfixon. Fue en esta época entre 2002 y 2003, que Sean Stacy acuñó el nombre de juego de realidad alternativa. Una de las reglas principales a la hora de realizar un juego de realidad alternativa, es el TINAG, o This is not a game, o esto no es un juego. Presente tanto en el ARG como en el Anfixon. Esta regla se explica a sí misma, pero el término refiere a una constante a lo largo de todos los juegos, donde se advierte que la experiencia no es falsa, se trata de un evento real, de que todo esto no se trata de un juego. Lo hemos visto aplicado en Wyoming y lo hemos visto en You Will Never Find Me. Junto a este surgió otro pequeño glosario de términos propios del juego de realidad alternativo, compartidos e inspirados de los nombres propios de los juegos de rol en vivo, o LARP.
Entre ellos encontramos la cortina, aquello que divide a los jugadores del creador del juego, Puppet Master en referencia al individuo controlando los hilos detrás del juego, y Tinag, o como hemos ya dicho, esto no es un juego. En 2006, el propio Stacy abrió un tema en Anfiction hablando sobre su opinión de los ARGs, su definición, destacando cómo ningún jugador o miembro de la comunidad tenía una definición exacta, concisa y precisa de lo que eran estos juegos. Acabó por definirlo como ficción caótica, un tipo de ficción que se construye sobre una serie de reglas que utiliza dichas reglas para generar un escenario donde quienes moldearían la realidad de dicha ficción serían la audiencia y el autor, desarrollando una historia con un cuerpo finito pero no predeterminado. Esto implica que el autor no tiene control total sobre el desarrollo de la historia, aunque puede tener una idea clara de lo que va a suceder. Pero esto no cataloga a cada juego de realidad alternativa. Incluso en la época tan temprana de los ARGs, muchos eran bastante lineales y solo pretendían de los jugadores que resolviesen una serie de enigmas. La ficción caótica no abarcaba lo suficiente para ser la mejor definición de lo que eran los juegos de realidad alternativa. Desde juegos con un desarrollo predeterminado por el autor, hasta webseries interactivas que no obligaban al jugador a interactuar para desarrollarse, hasta series sin siquiera pistas para el jugador por resolver, saliéndose por completo de la categoría de juego, pero manteniendo los elementos tan misteriosos de la ARG. Nada de esto entraba en la categoría de ficción caótica, pero tampoco en la categoría de juego. Entonces, ¿qué nos queda? En el Festival de Sundance de 1999 se le otorgó a los visitantes volantes que anunciaban la desaparición de 3 jóvenes adolescentes en octubre de 1994. Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams. Esa misma noche vieron el destino de los 3 estudiantes desaparecidos, presumidos muertos por todos tras ver las grabaciones. En todo momento se presentó el metraje como verdadero, y muchos tuvieron que dudarlo. No porque la historia no fuese creíble o porque les dijeran que era cierto, sino que la historia parecía real. Al investigar sobre los personajes de la película, estos llevaban los nombres de los actores reales, y estos mismos actores estaban acreditados en IMDb como desaparecidos o presuntamente muertos. Y de nuevo, al buscar los nombres de estos estudiantes en un internet más primitivo que el que conocemos actualmente, las personas se topaban con la página del proyecto de la Bruja de Blair, un proyecto ejecutado por un grupo de estudiantes que decidieron investigar la mitología y leyenda del poblado de Blair en Maryland, donde actualmente se ubica Burkittsville. En el sitio podíamos encontrar fotografías de los estudiantes más jóvenes y evidencia policial. Surgieron además testimonios que ubicaban a los personajes como desaparecidos y la preocupación de los familiares. Fue una época de confusión mediática, pues miles de personas en todo el mundo tras el lanzamiento a gran escala creyeron que la Bruja de Blair era real, y que estaban viendo los últimos momentos de 3 adolescentes reales. El metraje habría llegado a las familias tras que el límite legal de clasificación de las evidencias venciese. A esto se le sumaba el documental de la maldición de la Bruja de Blair, que daba todavía más credibilidad a la leyenda. Naturalmente a día de hoy sabemos que esto se trató de una estrategia de marketing. La utilización del género found footage para darle credibilidad a una historia precede a la Bruja de Blair con películas como Holocausto Caníbal, por la cual investigaron a su director, pues se creía que estaba distribuyendo cine genuinamente snuff, entre varios motivos, el hecho de que los actores no habían aparecido en ninguna otra película o producción desde la grabación de Holocausto Caníbal, viéndose Ruggero Deodato obligado a recrear varios efectos especiales frente a un jurado debido a la credibilidad del metraje final y a ponerse en contacto con los actores presumidos muertos por el tribunal. Esta misma estrategia fue utilizada por los productores de La Bruja de Blair, llegando a un acuerdo con los actores para que estos no hicieran apariciones públicas durante todo el periodo de distribución principal del filme. ¿A qué viene hablar de La Bruja de Blair repentinamente? Es autoexplicativo, pero todo se remonta a lo mismo.
Mientras La Bruja de Blair es una historia que intenta hacerte creer que es real, no tiene verdaderos elementos interactivos más allá del sitio web. No hay un juego, solo una historia que se presenta como verdadera. Muchos nos han dicho retroactivamente que La Bruja de Blair fue un juego de realidad alternativa, pero esto es evidentemente mentira. Como dijimos antes, si le sacamos la etiqueta de juego, solo nos queda la realidad alternativa. Y ese es el terreno en el que se mueven la mayoría de estas historias. Realidad ficticia, no es real, pero tenemos que creer que lo es para que tenga el impacto deseado, y es creado alrededor de la idea de que es verdadero, o como mínimo, se esfuerza por sumergirnos en la sensación de realidad. Esto no es un juego, ni es una película. Es real. Esto, sin interacción o alteraciones de ningún tipo, sin necesidad real de viajar y recopilar datos e información, siendo una historia ficticia que se presenta como verdadera dentro de ciertos márgenes, es lo que conocemos como un ficción. Entonces, finalmente, ¿qué es el unficción y cómo se diferencia de una RPG? Quisiera en primer lugar, para no estar utilizando el término inglés todo el rato, unfiction, tomarme la libertad de traducirlo como desficción. La palabra tiene la misma estructura etimológica en inglés que la del no muerto, undead, o del deshacer, undo, términos que implican que algo fue hecho u ocurrió, pero ya no lo es. El no muerto no es una persona viva, sino alguien que estuvo vivo, murió, y regresó por cualquier medio, y deshacer implica remover algo ya hecho, por eso me parece que la mejor traducción sería desficción en lugar de no ficción, ya que esto último hace referencia a un género enteramente basado en la realidad, mientras que podemos entender la desficción como un género narrativo que se encarga de remover la percepción de que la historia es ficticia, volviéndola real para el espectador, a pesar de ser inherentemente ficticia. La desficción se puede entender como cualquier proyecto o experiencia inmersiva que requiere que el espectador crea que lo que está viendo es real. Se puede llamar desficción a todo trabajo que esté centrado en una historia ficticia contada como si ocurriese en la realidad. Pero quiero destacar una cosa muy interesante. La desficción trasciende a YouTube o la narrativa literaria o de vídeo. Todo acto que suponga la actuación constante y permanente supone una desficción. El momento en el que un actor o una persona pretende ser un personaje que realmente no es, veamos el caso de, por ejemplo, de Nicocado Abocado, está ejecutando un acto de desficción constante donde la realidad que presenta al público. I am always 2 steps ahead. No puede romper el personaje, ya que este forma parte de un concepto desficticio. Romper el personaje es romper la inmersión, lo que implica romper la delicada realidad que has construido. Y esto puede entenderse de la mayoría de youtubers o caras de canales populares. Todos tienen un cierto grado de lore planteado. El último TV Nauta representa el papel de un personaje, y no suele romper el papel en sus vídeos. El canal más importante de desficción y ARGs en inglés, Nightmind, representa a un personaje demoníaco interdimensional que presenta misterios y archivos de casos desconocidos. Todos forman parte de una meta desficción para representarse a sí mismo y a sus personajes. Todos los usuarios que representan un rol ficticio de cara a su público para ambientar la realidad de sus vídeos hacen un acto de desficción. Entonces la desficción es el término general para cualquier ficción planteada como realidad al público. La experiencia desficticia es un subgénero narrativo en el cual ocurre una historia que debe ser enteramente entendida como verdadera. Esta historia puede avanzar, y se desarrollará sin la necesidad de la interacción del público, el cual es un mero espectador. Series que entran en esta categoría podrían ser Daisy Brown, Marvel Hornets, o Valle Verde, todas historias planteadas de principio a fin sin una interacción de la audiencia necesaria para avanzar, y que tienen un principio y un fin potencial que no involucra la interacción de la audiencia con la realidad de la historia. Y aquí es donde entran los juegos de realidad alternativa. Para que quede claro, todo juego de realidad alternativa se trata de una obra de desficción por necesidad, ya que sí o sí se presenta como una realidad dentro de su ficción. El factor que lo diferencia principalmente de una experiencia desficticia es la jugabilidad. Todos los ARGs poseen algún tipo de puzzle requerido para progresar la historia o entenderla, sea viajar a distintos sitios web para recolectar información y resolver códigos, o jugar literalmente juegos contenidos entre vídeos o archivos para entender la historia.
Es por esto que Petscop, a pesar de ser estéticamente similar a muchos ARGs, como Catastrophe Crew 64, no es un juego de realidad alternativa, pues carece por completo de interacción directa con el público y este no influye en el desarrollo de su historia, además de carecer de cualquier otro tipo de fuente de información oficial que no sea el canal principal de la serie, enmarcándose como una experiencia de desficción antes que una ARG. Hay muchas experiencias que tienen elementos interactivos, pero que no requieren de ellos para progresar o entender la historia al completo, como por ejemplo, Marvel Hornets, la cual presenta varios vídeos complementarios en el canal de Tudear los cuales no son indispensables para entender la historia, y no fue necesario resolver los puzzles, ya que la historia progresaba independientemente de la acción de los espectadores. Si queremos ver juegos de realidad alternativa que necesiten de la interacción total de la audiencia para desarrollarse, podemos referirnos a This House Has People in It, un vídeo de Adult Swim que, por sí solo, puede disfrutarse. Podemos teorizar y hacer analogías, pero para poder entender la verdadera historia, necesitamos obligatoriamente descubrir los secretos dentro del vídeo y el sitio web asociado a las cámaras de seguridad. Es un largo viaje en el que se resuelven multitud de enigmas, todos de manos del jugador. This House necesita que juegues para entenderlo. Lo mismo podemos decir de Crew 64, Post-Content, Jack Torrance o el incidente de Wyoming. Todos varían en el nivel de interactividad y el método, pero necesitan de la inmersión del espectador para que éste se vuelva en jugador e interactúe con la trama. Aquí es cuando podemos ponernos técnicos y hablar de los términos que hemos escuchado anteriormente en el vídeo, como ficción caótica, transmedia o metaficción, pero esos son meros tecnicismos. Para entender definitivamente solo necesitamos los siguientes dos términos bien definidos. Un juego de realidad alternativa siempre será un ficción, o desficción, ya que se presenta como verdadero, pero necesita de la interacción de la audiencia para ser entendido o para que se desarrolle. Una obra o experiencia de un ficción, o desficción, se presenta como verdadera y puede venir en distintos formatos como la webserie, pero no requiere en absoluto que el espectador interactúe con los personajes o la historia para que ésta suceda o se desarrolle. Todo juego de realidad alternativa es desficción, pero no toda desficción es un juego de realidad alternativa. El otro día hice una encuesta en Twitter donde actualmente, 23 de marzo a las 3 de la mañana, participaron 145 personas. En la misma pedí a la gente que votase cuál de los siguientes proyectos creían que era técnicamente un juego de realidad alternativa. Marvel Hornets, Mandela Catalog, This House Has People in It, o Petscop. En total un 24% votó por la opción correcta, y esta es, y ya deberían saberlo tras haber visto el vídeo hasta aquí, This House Has People in It. Ahora, ¿por qué? Marvel Hornets es una historia con elementos interactivos en canales alternativos, sí, pero los mismos no hacen avanzar la trama ni son realmente relevantes para la totalidad de la serie. No son obligatorios ni influyen directamente en la misma, por lo tanto son solo accesorios para la construcción del mundo. Es una experiencia de desficción con elementos interactivos. Podría entenderse como transmedia o multimedia porque aprovecha varios medios para contar su historia, desde los cómics hasta los vídeos y las películas, pero no es un juego de realidad alternativa. Petscop, la opción con más votos con un total del 38%, no es un juego de realidad alternativa, ya que, para empezar, el autor mismo la descalificó como tal y dijo que no pretendía que lo fuese, además de carecer de elementos interactivos. Esta es una historia completamente lineal e independiente de público, por lo que es totalmente desficción, pues sí se presentó como una historia verdadera. El catálogo Mandela fue una opción trampa que puse para demostrar un punto, y es que el público, y también muchos creadores de contenido, catalogan como juego de realidad alternativa a cualquier cosa de terror moderna surgida en Internet, específicamente YouTube, ya que un 20% de las personas votó que se trataba de una ARG. ¿Qué es el catálogo Mandela exactamente? Una serie de terror. Ni siquiera cataloga como desficción por el hecho de que nunca se presentó como una historia real. Es 100% ficticia, y cae dentro de la estética o género del terror analógico, sin más.
Entonces, ¿por qué de todas estas house has people in it un juego de realidad alternativa? Por el simple y llano hecho de que, aunque puedas ver el vídeo publicado sin más, para poder entender la historia y saber lo que ocurre, estás obligado a jugar su juego, tienes que participar en la historia, interactuar con distintos sitios web, encontrar distintos vídeos con más de 2 horas de metraje en total apartado del vídeo de 11 minutos original. No puedes entender This House a menos que alguien te lo cuente, o participes de primera mano resolviendo su misterio por tu cuenta. Tiene puzzles, tiene interacción, es literalmente un juego. Es una RPG. Con esto presente espero que de ahora en más la gente llame por los nombres apropiados a cada cosa y deje de decírsele ARG hasta el terror analógico, que solo se trata de una estética para las series de terror, ni siquiera de un género per se, ya que no cumple con los requisitos para ser un género como el terror psicológico, el slasher o la desficción. Tranquilamente podríamos tener una obra slasher con estética de terror analógico o, como es la mayoría de los intentos, una obra de terror psicológico con estética analógica. También he de decir, que podamos analizar una historia, crear teorías, o resolver misterios prestando atención a los detalles, no la vuelve un juego de realidad alternativa. Si fuese así todas las historias de suspense o detectives serían ARGs, y no lo son, evidentemente. Igualmente, no toda serie o proyecto es desficción por no ser una ARG, por ejemplo, los backrooms de Kane Pixels o series como el catálogo Mandela no se presentan como verdaderas en ningún momento, son 100% ficticias, tratándose solo de series de terror, o terror analógico, un subgénero o estética del terror inspirado en la tecnología analógica de los 90s que no ha nacido ahora, sino que solo se ha acuñado el término, porque bajo las mismas reglas podemos decir que The Ring es terror analógico. Rectifico, la desficción es el marco en el que se desarrollan todas las historias en cualquier medio o forma que se presentan como reales, y aquí entran los juegos de realidad alternativa. Espero que la información presentada les haya sido de utilidad, que hayan disfrutado el vídeo, y hayan aprendido algo. Pueden usar esta guía práctica para distinguir entre ficción de terror, unfiction, y ARG. La historia se presenta como verdadera y necesita que la audiencia, el lector, o espectador interactúe con la historia para progresar o entenderla. Es una ARG. La historia se presenta como verdadera, tiene elementos interactivos, pero no necesita de ellos para progresar, desarrollarse, o entenderse. Es un ficción con elementos interactivos. La historia se presenta como verdadera en todo momento sin verdaderos elementos interactivos. Es un ficción. La historia es ficticia y no necesita presentarse como verdadera. Es una serie o historia ficticia de terror que puede ser de cualquier subgénero, en este caso, terror analógico. Y recuerden siempre la regla de oro. Esta es la realidad, esto no es un juego. Buenas noches.